Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto es encontrarnos ya un día más acá en Reflexiones desde la Cámara, en donde por supuesto hoy es viernes, viernes de academia y hoy tenemos un gran invitado. Hoy nos está acompañando el doctor José Campos y Matos, quien es profesor de la Universidad do Minho en Portugal. El tema es de gran interés, ya que estaremos viendo qué se está haciendo en Portugal con los puentes existentes. Así que no se desconecte, más bien comparta esta señal para que pueda mucha más gente ver sobre estas novedades. Y antes de pasar ya con nuestro invitado y por supuesto con nuestros panelistas, queremos saludar brevemente en las redes sociales a quienes desde muy temprano están enlazados junto a nosotros. Nos está con nosotros, sí, David Robalino siempre está enlazado desde muy temprano desde la ciudad de Guayaquil. David, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra sintonía, al igual que Anita Tejada, Gaby Fernanda, Carlos Grijalva, Carlos Llanes también está junto a nosotros, de igual manera Rosy Bautista, Cristina López desde Bogotá, Colombia. En fin, poco a poco ya se van enlazando nuestros amigos a las redes sociales, y yo voy a pedir a producción que por favor me abra la toma lateral en donde tenemos ahí, como ya lo habíamos anticipado, a José Campos y Matos, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio, así que muchísimas gracias. Pero queremos también ver, y como ustedes saben, tenemos a nuestros amigos de la casa, por supuesto, tenemos a Fabricio, quien nos acompaña durante esta mañana, y por supuesto Alex Narváez, con quien arranco dando la más cordial bienvenida. Alex, qué gusto estar aquí ya un viernes más de academia, bienvenido. Hola, buenos días, Giancarlo. Buenos días, Fabricio, José. Buenos días a todos los que nos ven. Es un gusto volver a estar este viernes con todos ustedes, a pesar de esa constante amenaza que nos van informando de la evolución del Cotopaxi. Así que hay que ponerle mucha atención a cómo va evolucionando y sin ser alarmistas, siempre estar cautos y precavidos para cualquier situación que pueda darse. Así que más bien hoy día disfrutaremos de una charla interesantísima de qué se están haciendo en infraestructuras en otros lados. Así que nos espera una mañana interesante para conversar. Así es, mi querido Alex, y de hecho queremos, antes de empezar ya este conversatorio, saludar a nuestros auspiciantes y darles su espacio, ya que gracias a ellos llegamos a ustedes. Así que no se desconecte, regresamos en breve. En Holcim queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Así es, Novacero es el acero del futuro. Le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Novacero que están siempre también en nuestra sintonía, al igual que Holcim, esta vez de la tierra al cielo. Y por supuesto, Cubiec, tu aliado para construir un mundo sustentable. Ahora sí vamos a pasar a este conversatorio, dar inicio, y es por eso que yo quiero saludar con Fabricio. ¿Cómo estás? Qué gusto, mi querido Fabricio, tenerte aquí una mañana más de viernes en donde el conversatorio es de gran interés. ¿Cómo has pasado? Muy buenos días. Buenos días, Giancarlo. Buenos días, Alex, José. Buenos días a todos los amigos que nos están viendo y nos escuchando a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en YouTube y Facebook Live. Esta es una iniciativa que lo lleva adelante la Cámara de la Industria de la Construcción junto con la Universidad Internacional SEC y la Universidad San Francisco de Quito. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al profesor José Matos de la Universidad de Minho, como bien decía Giancarlo.
José ahora mismo está con nosotros en la Universidad San Francisco de Quito como visitante y voy a contarles un poquito por qué lo quisimos tener aquí, quién es José. José Matos es ingeniero civil, ha hecho su maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña y su doctorado en la Universidad de Minho. Actualmente es profesor de esta misma universidad y también es miembro del Instituto para la Sostenibilidad e Innovación en Ingeniería Estructural. José tiene una experiencia enorme en tema de gestión de infraestructuras. Ha dirigido una serie de tesis de maestría, de doctorado y muchos proyectos de investigación a nivel nacional de Portugal, pero también internacional, siempre preocupado sobre qué hacemos con nuestra infraestructura una vez que ya está construida, una vez que la tenemos en servicio, pero siempre tenemos que preocuparnos de ella. ¿Qué va a pasar de aquí a 10, 15, 20, 50 años con la infraestructura que hemos generado? Así que él tiene ahora mismo una serie de proyectos de investigación financiados con muchos organismos internacionales, incluido la Unión Europea, en donde se está analizando, entre uno de esos aspectos, qué se va a hacer con los puentes existentes en Portugal y en otros países. Y esta es una temática que nos parece muy, muy actual, puesto que en el Ecuador también tenemos una cantidad de infraestructura que va cumpliendo una cantidad de años y que tenemos que saber qué hacer con ellos por el bien de la sociedad. José, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por habernos visitado esta semana en la Universidad de San Francisco de Quito. Hemos disfrutado mucho de tenerte acá. Y ahora estamos frente a muchos, muchos amigos que nos ven y nos escuchan desde diferentes partes del Ecuador y de fuera del Ecuador. Coméntanos, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué están haciendo ustedes allá en Portugal con su infraestructura existente, con sus puentes? ¿Qué podemos hacer nosotros también? Buenos días, José. Muchas gracias, Fabricio. En primero, me gusta saludar a toda la audiencia que nos está escuchando hoy, de todo Ecuador y no solo. Me gustaría saludarte a Fabricio, saludar a Giancarlo por toda la organización y, claro, también a Alex y la Cámara de la Construcción. Entonces, es un placer estar aquí en Quito, en Ecuador, y poder compartir con vosotros un poco lo que es la situación actual y lo que debería se hacer en el futuro en lo respecto del manejamiento y la gestión de puentes, no solo en Portugal, pero en todo el mundo. Yo voy a compartir ahora mi pantalla. Creo que están viendo mi pantalla. ¿Me podrían confirmar solo para...? Sí. Adelante, José, está muy bien. Ok, perfecto. Entonces, yo dividí mi presentación en tres puntos. El primer punto es un trabajo que hicimos sobre la gestión de puentes actual en todo el mundo. ¿Qué sistemas de gestión existen? ¿Qué características cada sistema tiene? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué está quedando? Y ese es un panorámica para un poco eh, posicionar mi discurso. Después gustaría de hablar un poco también sobre el sistema de gestión de puentes, que el sistema que tienen está más implementado en Portugal, en qué situación estamos. Y finalmente, hablar un poco de las futuras líneas que tenemos nosotros que pensar y que introducir en los sistemas de gestionamiento. He dejado aquí una foto de mi ciudad, de Ciudad de Oporto, donde os invito desde ya para visitar, que es una ciudad muy bonita, también patrimonio UNESCO, y que tiene aquí una puente, que es la puente Eiffel. No, Puente Luis I fue proyectada por la oficina de Gustave Eiffel y que es una puente increíble en situación así y que está muy bien mantenida, monitorada, con sensores dinámicos, con todo lo que pueda haber, pero muy interesante. Muy bien, creo que eso está un poco pequeñito, pero aquí fue un apañado que hicimos de todos los sistemas de gestión que existen en el mundo. Tenemos los sistemas de gestión en Alemania, Saudi Arabia, Australia, Austria, Canadá, China, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia
Y lo que hicimos aquí fue una comparación entre esos sistemas. Y lo primero comparativo que nosotros hicimos fue un poco buscar lo que cada sistema eh, involucraba. Como pueden ver aquí, la mayoría de los sistemas de gestión de puentes que existen, sea una base de datos, sea algo más avanzado, son sistemas que solamente focan las puentes. Entonces, nosotros llamamos a eso Bridge Management Systems. Lo que pasa, y hablando con muchos concesionarios y operadores públicos, ministerios de obras públicas, es que hoy en día no nos queda apenas las puentes y los viaductos. Hay mucho más que introducir en el sistema de gestionamiento. Entonces, hay una fuerte tendencia de pasar de un sistema de gestionamiento de puentes, solamente de puentes, para lo que llamamos sistema de gestionamiento de activos de transporte. Y cuando hablamos de activos de transporte, estamos hablando de túneles, estamos hablando de taludes y muros, estamos hablando de pavimentos, incluso estamos hablando también de tráfico. Todo tiene que estar integrado. Los Traffic Management Systems, los Pavement Management Systems y los Bridge Management Systems, todos tienen que estar integrados en lo que nosotros llamamos Transportation Asset Management Systems. Y si fuéramos a ver las tendencias de TRB, TRA y muchos otros, es justamente de la integración. Pero la realidad es que del análisis que hicimos de este estudio, muy pocos, actualmente, muy pocos sistemas están integrando otro tipo de activos. Y eso no es muy positivo. Claro que se entiende, porque inicialmente el enfoque serían las puentes, pero no es muy positivo porque cuando hay que hacer una operación, una gestión de una carretera, hay que tener en cuenta que hay muchas más infraestructuras, no solo las puentes, y tiene que ser todo hecho de forma integrada. Aquí están otros sistemas, igual, la mayoría está solo enfocada en las puentes. En Portugal, que es el caso en que estamos nosotros, tenemos 3 sistemas en uso actualmente. Uno que es el sistema que está en uso por el Ministerio de Obras Públicas y que tiene la mayoría de puentes, que se llama GOA, y que es detentor, es una empresa constructora llamada Betar, y que solamente tiene enfoque en las puentes. Después hay un sistema que se llama Susteams, que es detentora, es una empresa concesionaria llamada Aceni privada y que fue desarrollado en conjunto con la Universidad de Minho, entre Aceni y la Universidad de Minho. Fue un proyecto que se llamó justamente Susteams, que empezó en 2013 y terminó en 2015. Y sí, este sistema tiene ya un conjunto grande de activos. Lo que no tiene son los túneles. Y finalmente existe un otro sistema en Portugal que pertenece a ESIS Portugal y que también tiene otros activos que no solamente las puentes. Lo segundo comparativo que hicimos nosotros fue qué módulos existen en ese sistema de gestionamiento. La mayoría de los sistemas de gestionamiento, diría casi todos, tienen una base de datos, cadastro. Es ahí que empiezan las cosas. Si no hay una buena base de datos, no hay lo demás. Algunos sistemas ya tienen lo que llamamos modelos predictivos. Eso es muy importante porque ayuda a las operadoras, a las zonas de obra, a hacer una cosa que llamamos mantenimiento predictivo. Lo que pasa es que estos modelos predictivos son modelos muy sencillos, determinísticos, y tienen algunos errores. Y algunos de los sistemas igual tienen, los llamamos modelos de optimización.
¿Y por qué los modelos de optimización? Los modelos de optimización son los modelos que se conocen como Decision Supporting Systems, de apoyo a decisión. ¿Y por qué? Porque de todos los escenarios posibles de mantenimiento, nos van a ayudar a los donos de obra a decidir por el escenario que es más factible, o los escenarios, la posibilidad de escenarios que sería óptimo. Porque hay millones de posibilidades de escenarios de mantenimiento de un puente, imaginen de 5.000, 10.000, 20.000 puentes. Entonces, es muy importante tener un sistema de optimización que ayude a la toma de decisión. Esos sistemas, algunos de estos BMS o sistemas de gestión los tienen. Igual la mayoría son sistemas muy sencillos, con algunos errores, pero solo algunos tienen sistemas de apoyo a decisión. En Portugal, como pueden ver, los sistemas de gestión de obras de arte, o GOA, que es lo que tiene más puentes, es un sistema puramente una buena base de datos. Y ahora, más recién, estamos introduciendo los modelos predictivos, estamos les dando apoyo a Betar y los sistemas de apoyo a decisión. Los sistemas que nosotros desarrollamos junto con Ascendi ya tiene estos dos módulos. Lo de Edges igual solamente es una base de datos. Lo último comparativo que hicimos fue a nivel de la tecnología, los Technological Indicators. Como pueden ver, la mayoría de los sistemas ya están introducidos en la web. Tiene soporte de SIG, Sistema de Información Geográfica. Tiene tratamiento de Big Data, un tratamiento con algoritmos para tratar la cantidad de datos. Y también tiene Business Intelligence. Lo que los sistemas ainda no tienen y están trabajando en ese sentido, plataformas mobile, o sea, introducir el sistema en una tableta o en un iPhone o un Samsung, o que sea. No tiene o pocos tienen la digitalización, integración BIM dentro del sistema de gestión. La realidad aumentada y realidad virtual, me diría que ninguno lo tiene. Y la interacción con drones, con AVs, también pocos los tienen. La realidad en Portugal, como pueden ver, nuevamente, los GOA apenas tienen integración con SIG. Los sus teams tienen integración con SIG, tienen ferramentas de Big Data, de Business Intelligence, y nosotros desarrollamos junto con Ascendi una plataforma mobile. Y la Aegis está también integrado con SIG. Y yo puedo decir que la integración con SIG es casi obligatoria. Hoy en día, estar en la cloud, en web, también es muy importante. Los otros módulos son muy importantes, pero hay que desarrollar. Como he hablado anteriormente sobre los sistemas de gestión de puentes en Portugal, aquel que tiene más puentes en el inventario se llama GOA. En GOA tenemos, como pueden ver aquí, una buena base de datos donde podemos cargar la tipología estructural del puente, la sección transversal, si hay restricciones en la carretera, si hay monitoreo, datos de proyecto, qué servicios están instalados, cuando hay concesionarias, cuando hay cambios o otras informaciones. Aquí tiene un poco aquello que es los datos de cada inspección que existen en GOA. La mayoría de las inspecciones que hacemos son inspecciones visuales y tenemos dos tipos de inspecciones. Inspecciones de rutina en Portugal que se hacen de 2 en 2 años e inspecciones principales que se hacen de 5 en 5 años o cuando en una inspección de rutina es identificar una patología que obliga a una inspección principal con uso de NDTs y otras tecnologías. Y aquí, la inspección de rutina, lo que es necesario es saber si la puente cumple o no cumple, si los componentes del puente cumplen o no cumplen la calidad, su calidad. Después de la inspección principal, hay que hacer una evaluación, un rating, que puede ir de 0 a 5. 0 sería puente nueva, excelente. 5 sería estado crítico. Y aquí sería la periodicidad. Normalmente dejamos ir hasta 2 años, los 24 meses.
y la principal de 5 años. Cuando hay alguna patología identificada en la inspección de rutina, entonces tenemos obligatoriamente que hacer inspección principal. Otro punto que introducimos aquí es los límites, o sea, hasta cuándo hay que actuar. Por ejemplo, la inspección de rutina, cuando se ve que la puente no cumple la calidad, es insuficiente con la primera visualización, hay que hacer alguna cosa, o una inspección principal, o una inspección subacuática, o hacer un mantenimiento. Cuando nosotros tenemos un índice de condición acima de 4 o 5, dependiendo del contrato, podemos también tener que actuar. Y después, el último módulo, la última información es qué tipo de actuación hacemos. En inspecciones preventivas, más sería mantenimiento preventivo, en inspecciones de rutina. Y cuando tenemos inspecciones principales, podemos ter que hacer un proyecto y un proceso de reparación o de refuerzo. El sistema nos permite hacer varias consultas, instalado en un SIG, como he dicho antes, y consultas muy rápidas. Y también tiene varias herramientas de auxilio al gerenciamiento. Lo que estamos trabajando ahora es introducción de modelos predictivos, introducción de sistema de toma de decisión, o sea, tener lo que llamamos mantenimiento predictivo, no solo mantenimiento preventivo o correctivo, pero mantenimiento predictivo, que podemos predecir el mantenimiento que queremos hacer, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los donos de obra van al banco a negociar un presupuesto para cada año y se saben de antemano cuánto van a gastar en mantenimiento de sus puentes, entonces ya tienen una idea de qué presupuesto hay que negociar cada año. Entonces, acontece, sin mantenimiento predictivo, acontece que pueden negociar un presupuesto mayor de las necesidades o un presupuesto menor de las necesidades. Lo otro que estamos también trabajando es la integración de otros activos de transporte dentro del sistema de gestión de obras de arte. Esa es la realidad de la gestión de obras de arte en Portugal. Nosotros tenemos más o menos unos 7.000 obras, 7.000 puentes, pero en Goa están como unas 5.000, 6.000 puentes integrados en ese sistema. Como futuras líneas de trabajo y que queda hacer dentro de los sistemas de gestión, lo primero es, más que todo, tener buenos modelos de predicción, porque una buena gestión, una buena toma de decisión está soportada en la buena información. Y si quisiéramos hacer mantenimiento predictivo, el mantenimiento predictivo está soportado no solo en una buena información, como también en buenos modelos predictivos. Entonces, hay que invertir en modelos predictivos que sean robustos, que sean fiables, como la toma de decisión también tiene que ser bien hecha. Después, la mayoría de estos sistemas de gestión no incluyen los eventos naturales o provocados por el hombre, que llamamos eventos extremos. Hay que introducir, toda la gestión tiene que tener en cuenta los eventos extremos integrados. Hace poco hablamos del problema de Cotopaxi. Una gestión integrada tiene que tener escenarios integrados también de eventos extremos y cómo hay que resolver. Para isso hay que desarrollar mapas de peligros y vulnerabilidades, mapas de consecuencias y riesgos, y también lo que hablamos más recién se llama la resiliencia, que es la capacidad de recuperación de la funcionalidad de nuestras puentes después de un evento extremo. Ferramentas para apoyo a la toma de decisión, muy importante. Como he dicho, los escenarios de mantenimiento hay millones y hay que tener ferramentas rápidas y eficientes para dar apoyo a la toma de decisión. Novamente, muy importante, esas ferramentas nos dan aquilo que nosotros podemos tener, y para eso hay que tener buena información, hay que tener buenos modelos predictivos,
senão la ferramenta não vai dar buenos resultados. É como los huevos, si los huevos no son buenos, lo que comemos tampoco es bueno. O sea, la información tiene que ser buena. La parte de integración con BIM, la digitalización, hoy en día cada vez más, no solo SIG, pero la integración con BIM es muy importante porque BIM no es solamente una modulación 3D, BIM es una práctica de gestión también de la información. O sea, con la información hay que hacer una gestión y BIM lo permite hacer, o Building Information Modeling. Y finalmente, aplicación a gran escala cuando tenemos 5, 6.000, 7.000 puentes o otros tipos de infraestructuras. Esto es un modelo, un estudio comparativo que hicimos con datos de estadounidenses para los modelos predictivos y podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, aquí que las redes neuronales, que son basadas en inteligencia artificial, tienen un resultado mucho más eficiente que los tradicionales modelos de Markov, que es lo que los sistemas de gestión lo usan para predecir. En términos de mapas de riesgos y amenazas, existen mapas mundiales y después hay que hacer una escala desde la parte del globo hacia, en este caso, la zona de análisis. Y este es un ejemplo de un proyecto europeo en que nosotros hicimos un estudio, un mapa de riesgo con consecuencias para nuestra infraestructura de transporte en una zona de Portugal que está más que todo afectada por inundaciones. Entonces, construimos esos mapas de riesgo y desde esos mapas de riesgo lo que hacemos es, los modelos predictivos no solo predicten el envejecimiento natural de nuestra infraestructura, pero también podemos hacer simulaciones de escenarios de eventos extremos en el tiempo, saber cuál es la pérdida de capacidad de nuestras pontes delante de ese evento extremo y luego cuánto tiempo tardará a recuperar la puente para ponerla en funcionamiento como estaba antes del evento extremo. Y eso llamamos la resiliencia del sistema, la resiliencia del puente. En términos de sistemas de apoyo a decisión, como he dicho, la decisión es hecha hoy en día multiobjetivo, teniendo en cuenta cuestiones como los costes, como la disponibilidad, como la confiabilidad, como la seguridad, como el ambiente. O sea, hay un montón de objetivos, de KPIs, que nosotros tenemos que atingir y que, claro, todos los donos de obra quieren reducir costes, quieren aumentar la disponibilidad de nuestras puentes, reducir la inseguridad, aumentar la confiabilidad, reducir el impacto ambiental. Y estos goals, estos KPIs, tienen que ser trabajados de acuerdo con los escenarios de mantenimiento que nosotros tenemos. Pero hay millones de escenarios posibles. Entonces, construimos aquí, por ejemplo, es un escenario que tenemos solamente dos KPIs, que es el cost y la confiabilidad. Y como pueden ver, tiene una curva de Pareto con varias posibilidades de escenarios. Cada punto aquí es un escenario. ¿Y cuál es el mejor escenario? Entonces, para eso hay que usar algoritmos de apoyo a la toma de decisiones, como algoritmos evolutivos o genéticos, que rápidamente, para los KPIs que tenemos en consideración, pueden dar un apoyo eficiente y rápido a la toma de decisión. La integración con BIM es algo que estamos trabajando ahora mucho dentro del sistema de gestión de obras de arte en Portugal, que es, hasta ahora lo que hacíamos era nudo de puntos con LIDAR y con UAVs, y ahora estamos yendo más adelante. O sea, usando ensayos não destructivos, usando inspecciones visuales, lo que hicimos es integrar las patologías a través de ficheros IFC, integramos-lo en un modelo BIM. Entonces, el modelo BIM tiene información de todos los daños que están siendo observados a la fecha de hoy en nuestra puente. Más que eso, el modelo predictivo que hablaba antes puede ser introducido en el modelo BIM. O sea, podemos tener un modelo BIM temporal que nos da la evolución del daño en el tiempo.
E isso é muito importante porque, ao final, a qualquer momento, podemos importar o modelo BIM para um software de análise não linear, estrutural, e desde esse software podemos calcular a qualquer momento a capacidade resistente de nossas puentes com as patologias que têm. E de aí identificar sua confiabilidade, seu índice de criticidade e definir com maior precisão quais das puentes que têm maior ou menor criticidade. Tudo isto digitalmente, dentro de um SIG, lo conseguimos lograr. Finalmente, a parte de inversión en larga escala. Todos los operadores no están preocupados con un solo puente, están preocupados con un conjunto grande de puentes. Entonces hay que tener medidas de simplificación y reglas muy, muy importantes. Aquí está un poco lo que hicimos también dentro de un proyecto europeo, Safeway, en que por tipología de puentes hicimos estos tipos de gráficas que nos da la confiabilidad con la pérdida de resistencia, y lo que hicimos es, vamos a hacer una inspección, y para cada inspección estimamos una pérdida de resistencia en este puente, y teniendo en cuenta los modos de fallo, podemos calcular de una forma más calitativa la confiabilidad, la resistencia de mi puente en cada momento en el tiempo, y después hacer predicción. Podemos también aplicar esto no solo a puentes, no solo a infraestructuras de transporte, pero también a otras infraestructuras. Ojo que hoy en día una puente no es solo una puente. En una puente cruzan cables de energía, cables de comunicación, cables de transporte de agua. Entonces, todas esas infraestructuras tienen que ser integradas. Y eso es lo que hicimos no solo en los transportes, pero también en sistemas urbanos más complejos, donde tenemos hospitales, donde tenemos otro tipo de infraestructuras, y podemos aplicar un sistema de gestión integrado para infraestructuras críticas urbanas. Aquí está un ejemplo en la ciudad de Guimarães, donde está ubicada la Universidad de Minho, donde es mi universidad, que es una universidad UNESCO, una ciudad UNESCO muy antigua, desde donde nació Portugal. Se puede caminar a pie para todo lado, tiene un casco antiguo muy bonito, pero tiene un problema que es el fuego. Ya tuvo varios incendios, y cuando hay un incendio tenemos problemas de accesibilidad, tenemos problemas de energía, de telecomunicaciones, y todo hay que hacer una gestión integrada de todos estos activos dentro de una plataforma SIG. Muy bien, esta es mi presentación para la mañana de hoy, y ahora estoy disponible para preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tan magistral intervención. Por favor, si nos ayudas descompartiendo la presentación para que ingresen a sí mismo nuestros amigos. Exacto, muchísimas gracias. Pues sí, muy, muy interesante. La verdad, queremos también indicarte que tenemos algunas inquietudes ahí, pero vamos a resolverlo esto después de una breve pausa comercial, ya que gracias a nuestros auspiciantes llegamos a ustedes día a día. Así que no se desconecten, que regresamos enseguida. Queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro.
Así es, Novacero es el acero del futuro. Mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Novacero, al igual que Holcim, esta vez de la tierra al cielo. Y por supuesto, Cubiec, tu aliado para construir un mundo sustentable. Vamos a continuar con esta segunda parte de esta exposición en donde realmente ha estado muy magistral. Gracias, José. Estuvo muy interesante y es por eso que yo quiero dar paso a Fabricio, quien tiene ya varias inquietudes junto a Alex. Pero arranquemos primeramente con Fabricio, por favor. Adelante. Gracias, Giancarlo. José, todos estos esquemas de gestión de infraestructura que nos mencionaste y el de puentes específicamente, siempre una variable muy importante son los tiempos. Eh, ¿Cómo ustedes en Portugal y tu experiencia en otras partes del mundo apuntan hacia el tema de durabilidad de una estructura, hacia el tema de expectativa de vida de una estructura? ¿En qué momento se toma la decisión de hasta cierto número de años se cree que va a ser útil o hasta cierto número de años se puede extender la vida útil? ¿En base a qué información decides tú cuáles son tus horizontes de año para hacer inversiones en mantenimiento preventivo, en mantenimiento correctivo, e incluso en predictivo? ¿Cómo va la variable tiempos en estos esquemas de sistemas de gestionamiento? Muy bien, Fabricio. Es una muy buena pregunta. Eh, Cuando yo hablé de modelos predictivos, estoy introduciendo justamente ahí el tiempo. O sea, nosotros hacemos los modelos predictivos basados en problemas de durabilidad y dependiendo del tipo de estructura que tenemos, si es una estructura en acero, si es ferrocarriles, si es hormigón, dependiendo de su exposición ambiental, dependiendo también del nivel de carga, los modelos predictivos tienen que ser ajustados. Y lo que puedo decir es que tener en cuenta la realidad actual de tu inspección actual del puente, tener en cuenta el nivel de carga, la exposición ambiental, la tipología de puente, entonces puedes ajustar la predicción. La predicción es evaluar cómo será la performance de tu puente en el tiempo. Eso es una cuestión, una respuesta al nivel de lo que dices, cómo introducir el tiempo en ese sistema de gestión. La otra pregunta es la toma de decisión y cuándo hacer la demolición de la puente, con el fin de vida. Y eso es basado más que todo en análisis de costo-beneficio. O sea, cuando tu beneficio de tener el puente es inferior al costo de su mantenimiento, cuando tienes que hacer over maintenance, o sea, mantenimientos sucesivos, entonces llegas a un punto donde es mejor echar abajo y construir de nuevo de lo que estar haciendo mantenimiento. Y eso, este sistema de gestionamiento era precisamente eso, porque al final de unos años te vas a comparar diferentes curvas, y una de ellas basada en el coste, y tú vas a llegar a un punto que el coste va a crecer, 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 y llegar a un punto que por mucho mantenimiento que lo hagas, la puente ya está a un nivel de confiabilidad, de performance tan bajo, que es mejor echar abajo y construir una nueva, porque mantenerla estás gastando dinero y no te va a dar un resultado eh, muy bueno. Eso creo que fue en contra a tu pregunta. Alex, por favor. José, sí, gracias. José, justamente ahorita voy a cambiar de pregunta justamente con la respuesta que has dado ahorita a la pregunta de Fabricio. Em, y sí, tú hablas de la toma de decisión en función del costo-beneficio, pero si metemos la variable del hecho patrimonial, tú nos empezaste tu presentación mostrando tu ciudad, ¿verdad? Y en Oporto el puente de Eiffel, que más allá de las condiciones técnicas, hay una cualidad patrimonial que no es solamente de la ciudad, sino del mundo. ¿Y esa variable influye o no también en esa toma de decisión cuando se trata de bienes patrimoniales inventariados? Sí, también es otra buena pregunta, Alex.
Y sí, tiene que influenciar. O sea, cuando tú tienes un sistema de gestión, tú puedes hacer lo que llamas el level of approximation, que te da el nivel de inversión que tú haces en la evaluación de tu puente. O sea, si vas a hacer más ensayos no destructivos o no, si vas a hacer una inversión más en monitoreo o menos. Todo eso es lo que llamamos de LOA, Level of Approximation. Y entonces, lo Level of Approximation depende de dos factores, o mejor, depende de un factor que se llama la criticidad de tu puente. Y dentro de la criticidad de tu puente, hay dos o tres factores que son más relevantes. Lo primero es si tu puente está muy dañada, en riesgo. Ahí puedes tener que hacer un análisis más profunda, más detallada y el LOA es más a fondo, o sea, más monitoreo, más ensayo no destructivo, todo eso. Lo segundo punto es el nivel de red, si es una puente, que es la única puente que estaba conectando dos pueblos, la importancia de esa puente es muy grande. Puede ser una puente chiquitita, pero es muy grande. Entonces, el nivel de LOA tiene que ser igual también muy, muy alto en ese caso, porque si hay un fallo de ese puente, los pueblos pueden quedar aislados. Y el tercer nivel es lo patrimonio histórico. O sea, puentes que sean UNESCO, puentes que sean patrimonio, esos puentes tienen que tener un nivel de LOA más alto. No, yo aquí incluyo más que patrimonio, incluyo puentes especiales, porque hay puentes suspensas o puentes de tierra entradas que son puentes especiales, no son puentes corrientes, y que necesitan de sistemas de monitoreo mucho más avanzados. O sea, teniendo en cuenta la tipología de puentes, si es histórica, si es especial, teniendo en cuenta la relevancia del puente en términos de conexión de red, si es la única puente que conecta dos pueblos o que sea, y tener en cuenta también los estados de cada puente, tú puedes tener niveles de aproximación de evaluación más elevados. Y ahí hay que invertir. Y en términos de cost-benefit, por ejemplo, la parte de monitoreo puede tener mucho más beneficio y la inversión no es así tan grande así. Entonces, ese tipo de puentes yo diría que tiene que tener un tratamiento. Ahora, ojo, que esas puentes representan entre un 5 a 10% máximo de tu red. La mayoría son puentes corrientes, tipología normal y que están en condiciones más o menos medianas. Creo que te respondí José, a tu pregunta. gracias. En tu experiencia, José, ¿cómo ves la implementación de estos sistemas de gestión de infraestructura en los países de América Latina? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque nos diste muchos ejemplos de comparación con sistemas de gestión en varias partes del mundo, pero una mirada hacia nosotros. ¿Cómo nos has visto? ¿Qué países has visto que están a la vanguardia? Y a esos países que están en la vanguardia, ¿qué fue lo que les ha motivado a empezar ya a ingresar en la aplicación de sistemas de gestión de infraestructura? Muy bien. Yo la América Latina ya tengo acompañado, no de ahora, ya tengo acompañado hace algún tiempo. Y, y creo que está habiendo un cambio. O sea, América Latina, la mayoría de los operadores tenían sistemas de gestión más que todo basados en la base de datos, en cadastro. Pero había muchos operadores y mobs que no tenían siquiera conocimiento de cuántas puntas tenían. Tuvieron que hacer levantamiento con satélite, con otro tipo de tecnología. Y empezaron por construir las bases de datos. Eso fue el primer punto. Pero ahora ya se está mirando alguna evolución. Te puedo comentar, por ejemplo, que en Chile están avanzando mucho el MOP con el tema del sismo, por razones naturales, implementando sistemas de control de calidad para el sismo. Por ejemplo, en Brasil
el DENIT y otras concesionarias como Ecorodovías y Vía Bahía, entre otros, ya están mirando mucho los temas de sistemas de gestionamiento que tengan también modelos de predicción y de predecisión. Aquí al lado, en Colombia, la INVIAS ha hecho una parcería fuerte con la Universidad de los Andes y con la Javeriana. Hicieron un sistema de gestión muy interesante también, en que tiene ya incluso la parte de los eventos extremos dentro del sistema de gestión de puentes. Y Costa Rica también está trabajando en ese sentido. Entonces, México también tiene. Lo que digo es que la verdad había sistemas de gestión ya antiguos, más que todo los que había están basados en lo dinamarqués, en lo Denbro, algunos en los estadounidenses, en Pontis, pero ahora están evolucionando para sus propios sistemas de gestión. Y están haciendo eso porque cada país tiene sus propias características, tiene su propia forma de gerir sus puentes, y mismo dentro de cada país, te puedo comentar que si es una concesionaria privada o un MOB, que la forma de manejar las puentes también es distinta. Entonces, lo que está pasando, un poco como pasó en Portugal hace unos años, es que están desarrollando los operadores sus propios sistemas de gestión. Y están haciendo eso tener en cuenta su realidad y con apoyo de consultores, con apoyo de las universidades más que todo. Eso es la situación actual en América Latina. Hay que hacer mucho en América Latina y no hay mucho para hacer, pero también la verdad es que ya sabemos los errores que los otros han cometido, entonces se puede hacer de una forma mucho más direccionada. Creo que respondí a Gracias, tu pregunta. Carlos. Sí. Sí, siguiendo esa línea de la pregunta, y justamente en el caso del Ecuador, tú comenzabas diciendo, lo primero que hay que construir es esa base de datos. Y creo que, claro, uno de los limitantes de acá principales es que esa base de datos más bien es un inventario más que nada de puentes que no llega a generar toda la información que se requeriría para esos procesos predictivos. Más bien ahí la pregunta, y teniendo lo heterogéneo del territorio ecuatoriano y las tipologías de puentes, ¿cuáles serían esas metodologías o esos principales criterios en esa heterogeneidad de puentes que pueden haber, que deben ser considerados para una construcción de una base de datos que permita generar esa predicción? Lo que yo empezaría primero es saber cuántas puentes existen, después su ubicación, después su tipología, qué materiales, qué componentes hacen parte de cada puente. Después ir un poco más adelante y estudiar los modos de fallo que existen en esos puentes. Pero también se puede hacer inspecciones. Y te doy el ejemplo de Italia, que las inspecciones que tenían después la puente de Génova, que hicieron un conjunto de grandes inspecciones. ¿Y quién los ha hecho? Las universidades, junto con los alumnos, o sea, con convenios. Las universidades es lo mejor porque los alumnos están con ganas de hacer inspecciones, de ir para Amazonia, por donde sea, y los profesores tienen mucha experiencia también. Y igual gente de MOP o de las concesionarias puede acompañarlos. Entonces, recoger, hacer una fotografía, diría, de cada puente, una a una. Es un trabajo muy eficiente, pero muy importante. Y también se puede usar tecnología como satélite, puedes usar tecnología como drones, eh, otros ensayos no destructivos. Yo creo, vuelvo a decir, que tiene que haber una parcería muy fuerte entre la universidad y los operadores de infraestructuras. Eh, y luego hay que recoger esa información toda, incluso quién fue el diseñador, los planes. Muchos no sabemos si hay planes o no, no sabemos que es un diseñador, no sabemos que es un constructor, pero intentar ir a buscar esa información, hablando con las personas, hablando con la gente más antigua, con más experiencia que estuvo en el campo. Eh, Eso es muy importante. Después también saber un poco la clasificación de las zonas de exposición ambiental.
se es una zona de mayor cloruros, menos cloruros. Eventos extremos, ¿qué eventos extremos existen? Mapas de riesgo. Eh, Esa es la información que tenemos que tener. Sobre eso, después se puede trabajar los modelos prediccionales. Pero lo primero es construir una buena base de datos con campos lógicos y una base de datos que, más que todo, sea una base de datos relacional. Pero ese es el primer paso. José, supongamos que tienes ya un sistema de gestión armado en una provincia o un distrito de territorio. Tienes ya implementado el sistema de gestión y has detectado todas las necesidades de mantenimientos, todas las necesidades ya planeadas y proyectadas. Pero cuando hay limitación de recursos, cuando hay escasez de recursos, habría que hacer una priorización, porque seguramente hay que darle mantenimiento a un montón de puentes. ¿Cuáles han sido en Portugal, por ejemplo, los parámetros que se usaron para priorizar acciones? Porque en puentes, si tienes 100 puentes, 200 puentes que están en el mismo estado crítico o menor de crítico, como tú mencionabas, habrá que alguien tomar una decisión para priorización. ¿Es acaso esa decisión política o todavía sigue estando del lado de la técnica? Yo creo que debería estar siempre al lado de la técnica. Y la priorización, en mi opinión, tiene que ver más que todo con los factores que yo hablé antes, o sea, de criticidad de los puentes. Empezando por las puentes que están en peor condición. Después, las puentes que están susceptibles también a un mayor riesgo. Y cuando hablo de riesgo, no solo de eventos extremos, es un riesgo en que, por ejemplo, si hay una inundación y una puente cale, y si un pueblo queda días aislado, es una puente que tiene una importancia muy grande. O sea, por ejemplo, la puente de Génova, que es la única puente que conectaba el puerto de Génova con lo interior de Italia, esa puente tiene una importancia muy alta. Los costes económicos de la queda de la puente de Génova fue muchísimos, porque el puerto casi paró, uno de los puertos más importantes de Italia. Entonces, eso deberían ser los criterios, siempre con una perspectiva de riesgo, en términos de condiciones, en términos de patrimonio también, de qué tipo de puente es, pero también en términos de la importancia, la relevancia del puente para, para la gente. Entonces, yo diría que esas son las prioridades. Claro, si hay menos gente y tenemos un montón de puentes que atacar, hay que definir prioridades y empezar por algún lado. No hacer nada que no puede ser. Tenemos que hacer alguna cosa. Entonces hay que priorizar. Y cuando, por ejemplo, tenemos dos puentes que están en la misma condición, con el mismo riesgo, con todo, y si quieres priorizar una delante de otra, entonces ahí puede entrar un factor más político, por ejemplo, el número de habitantes que tiene cada población, eh, que está indirectamente también asociado con una parte de riesgo. Pero yo diría que lo primero hay que actuar, hay que hacer un cadastro, un levantamiento, una base de datos y, al mismo tiempo, una priorización. Muy interesante lo que nos ha dicho durante esta hora prácticamente que ya se nos está finalizando el doctor José Campos y Matos, quien es catedrático de la Universidad do Minho en Portugal. Y la verdad es que nos dejas con un muy buen sabor, José, muy interesante todos estos avances, por decirlo de alguna manera, la logísticamente cómo se está manejando también es muy importante y es algo que lo has venido a compartir también acá en nuestro querido país de Ecuador. Queremos agradecerte de verdad por haber estado junto a nosotros durante esta hora, saber que siempre engalanan este tipo de personalidades nuestro programa y saber que asimismo se enriquece el conocimiento de cada uno de los que estamos a través de las redes sociales. Quiero dejarte nada más para tu despedida final y para tu reflexión, por favor, José, adelante. Muchas gracias. Fue un gusto estar con todos vosotros. Estoy, como he dicho, disponible para vos ayudar, para ayudar a las universidades, para ayudar los donos de obra y para dar
más que todo referencias, guidelines, para que en el futuro podamos tener una mejor gestión de las infraestructuras, las puentes, en todo el mundo y, claro, aquí también en Ecuador. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Campos y Matos, quien nos acompañó durante esta mañana en este conversatorio de gran interés. Quiero pasar contigo, Fabricio, también para tu despedida y tu reflexión final, por favor. Sí, ha sido un tema muy, muy interesante en el cual todavía tenemos muchísimo que hacer en Ecuador para poder iniciar una implementación de este tipo de sistemas, pero la importancia de esa implementación es fundamental. Tarde o temprano vamos a tener que hacerlo y caminar hacia allá. Así que eso es una recomendación para los tomadores de decisiones en nuestro país, de que estos sistemas de gestión de infraestructura tienen que estar más temprano que tarde implementados en nuestro país. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. Un placer contigo. Hasta la siguiente ocasión. Muchísimas gracias a ti, Fabricio, por haber sido parte de este gran conversatorio, de este taller, como lo decimos, pues aprendemos cada vez más. Y quiero pasar contigo, Alex, también para tu despedida y tu reflexión final, por favor. Gracias. Gracias, José, por estas reflexiones que nos has hecho. Recojo también las palabras de Fabricio. Esto más tarde que temprano tendremos que hacerlo. Y claro, ahí juega un rol fundamental la participación, como decías, de las universidades. Es decir, ahí que hay un espacio que nosotros como universidades tenemos y que debemos estar a la altura de las exigencias de esas necesidades y de esa evolución. Muchísimas gracias, Alex Narváez, quien también nos acompañó durante este viernes de academia. Nuevamente agradecemos a Fabricio, por supuesto, y al doctor José Campos Matos. Y por supuesto a cada uno de ustedes también que estuvo a través de nuestra señal con sus comentarios, sus saludos, sus inquietudes. Estamos finalizando una nueva semana. La próxima semana tenemos asimismo invitados de gran interés, pero también va a estar un poco compleja la situación en el país. Es por eso que debemos estar atentos, alertas, más allá también de lo que en un comienzo Alex nos decía. En este caso el volcán Cotopaxi también nos juega una pasada, pero también la situación política en el país se va complicando en algunos momentos. Es por eso que siempre debemos estar aunando fuerzas, y acá la Cámara de la Industria de la Construcción está presente en todos los momentos. Agradecerles una vez más, desearles que este fin de semana descansen, que el lunes vengan con nuevas fuerzas, nuevas energías, y por supuesto desearles lo mejor. Mi nombre, Giancarlo López, y Dios mediante nos estaremos viendo el día lunes en un nuevo programa de Reflexiones desde la Cámara a las 7 de la mañana. Que tengan un excelente día. Holcim, queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro.